este encuentro. Gracias al Señor estamos vivos y estamos continuando en el camino. Hoy estamos en este lugar especial y queremos hacerte una breve presentación. Este es el lugarcito al que le hemos llamado Centro Terapéutico de Restauración Integral Oasis. En este lugar todos los días, de lunes a viernes, desde muy temprano, preparamos los jugos verdes para las personas. En este frío que está haciendo en Lima, 20 personas a 25 vienen todas las mañanas, incluso pese a la lluvia, pese al tiempo frío, a tomar su juguito verde. En ese proceso de la toma del jugo verde, nosotros vamos conquistándoles, vamos invitándoles y motivándoles, diciéndoles que el médico de los médicos y sanador de sanadores es nuestro Dios. Nos encargamos de su proceso de restauración y vamos acompañándoles y acompañándonos, porque nosotros también día a día nos vamos curando. Es un trabajo pequeño emprendido ya hace 2 años, y bajo este proyecto y este inicio hemos podido formar también la iglesia, y las personas que vienen aquí también conforman esta iglesia. Algunos vienen, otros se van, permanecen, pero todos los que vienen a tomar su juguito verde acá saben que en este lugar hay un lugar de adoración, y ha sido un método magnífico, estupendo, donde nosotros también nos hemos podido refugiar en este tiempo donde estaba prohibido todo, pero no la palabra de Dios. En este lugarcito donde hemos compartido y hemos abierto las puertas con la bendición de Dios, las autoridades nos lo permitieron. Todos nuestros vecinos conocen de este lugar, siempre estamos tendiéndole la mano, ayudándoles, y ellos vienen, nos aprecian, y esa es la labor que tenemos que iniciar. Primero nuestro vecindario, ¿sí? Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Hemos querido hacer esta pequeña motivación también, porque donde tú estás puedes iniciar un proyecto misionero con lo que es tu estilo de vida, porque lo que ves acá es nuestro estilo de vida, algo que nosotros hacemos todos los días y no nos complica nada, no es un trabajo, es un placer servir. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a estudiar la lección número 8 para el sábado 21 de agosto del año 2021. Bajo el gobierno de Dios. Qué hermoso, el mejor de los gobiernos, seguro, fiel y de prosperidad. Dios nos bendiga a todos. Disfrutemos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tanto por este encuentro, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendice a todos tus hijos que acá se han congregado. Bendice al maestro, Padre mío. Ayúdanos a seguir ideando y creando proyectos misioneros en donde podamos conquistar almas para Cristo. Esa es nuestra misión y aquí estamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por permitirnos estudiar juntos esta nueva lección de la escuela sabática. En la lección número 7 estudiamos el ministerio sacerdotal, las funciones de los sacerdotes, la manera como educaba Dios a su pueblo. En la presente lección, y que vamos a desarrollar a continuación, estudiaremos a Israel como país teocrático, la manera de cómo se organizó administrativamente y cómo Dios era el centro de la autoridad y del gobierno. El tema para hoy es bajo el gobierno de Dios. Desarrollaremos 4 importantes temas descritos en esta lección. El primer punto dice Dios y Rey. ¿Cómo reconoció Israel al supremo gobierno de la nación? El punto número 2 dice ayuda administrativa. ¿Qué fue necesario a Moisés para administrar al pueblo de Dios? El punto número 3 dice jueces y líderes elegidos. ¿Por qué se eligieron jueces y líderes en Israel? Y el punto 4 dice Dios el centro de autoridad. ¿Por qué se dice que Dios era el centro de autoridad de Israel? Vamos a desarrollar estos importantes temas. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente: ¿qué expresa el salmista al Señor? ¿Le reconoció y celebró solo como Dios? Vamos a estudiar el libro de los Salmos.
capítulo 44, versículo 4. También capítulo 47, versículos 6 y 7. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Cantad a Dios. Cantad, cantad a nuestro rey. Cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Dios es nuestro rey, dice el texto de la lección. Y su pueblo, la niña de sus ojos. Israel había sido rescatada de la esclavitud egipcia. La nación era libre por fin. Y Dios gobernaría a la nación. Dios entregó sus leyes, confirmó su pacto con Israel. Y ahora solo tenía que dejarse guiar y cumplir con su promesa de obedecer la santa ley de Dios. El Señor gobernaría a Israel. En Salmos 44:4 dice: Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. El salmista, en este caso el rey David, conocía la gran obra que Dios había hecho a su pueblo, que era la liberación de Egipto. Y por educación de sus padres. Eso es lo hermoso, hermanos. El rey conocía perfectamente el poder del Señor, pero que en ese momento ya no actuaba de una manera directa como lo había hecho antes. Los hijos de Jacob, o la nación de Israel, estaba pasando por duras pruebas. Pero David no confiaba en su fuerza. Él necesitaba siempre la ayuda de Dios, pero no tenía respuestas rápidas del Señor. Entonces eleva sus plegarias y lo reconoce como rey y también como Dios de Israel. Por lo tanto, pide salvación para la nación. Manda salvación a Jacob, decía el rey. Entonces, mis hermanos, el Señor Dios omnipotente debe ser el gobernante de las naciones. Dios es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos. Por lo tanto, debemos adorarle con cánticos de alabanza. Es que solo Él debe ser adorado. Dios del cielo es el rey de toda la tierra y debemos cantarle con inteligencia, con prudencia, con cuidado. En otras palabras, debemos cantar con sabiduría. En cada alabanza debemos dar testimonio de Dios, testimonio de su amor por nosotros. Y también debemos dar testimonio de nuestro amor hacia Dios. Entonces, cuando la gente escuche nuestras alabanzas a Dios, escucharán el testimonio de nuestra salvación y de nuestra gozosa relación con Dios, que nos llevará finalmente a la salvación eterna. Porque Dios es el rey de toda la tierra, así como lo dice el salmista. Nada, hermanos, de estar copiando canciones del mundo y cambiándole la letra. Las alabanzas deben ser únicas para Dios, con tono y verso exclusivos solamente para Dios. Porque Dios es nuestro Rey sublime. Porque todos los gobernantes y reyes son de Dios, mis hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué expresa el salmista al Señor? El salmista expresa que Dios es nuestro Rey y pide ayuda para Israel. ¿Le reconoció y celebró solo como Dios? Además, mi querido hermano, de reconocerlo como Dios, también lo reconoció como Rey. Pregunta número 2. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 2. El subtítulo dice Dios y Rey. Después de hacer un pacto con Dios, ¿a qué gobierno se incorporó Israel como nación? ¿Cómo se llama comúnmente este tipo especial de gobierno?
Vamos a estudiar Éxodo, capítulo 19, versículos del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El monte Sinaí fue el lugar donde Dios estableció su pacto con Israel, ¿verdad? El cumplimiento de ese pacto tenía una condición. ¿Sabes cuál era? Era la obediencia. Bueno, Israel, al aceptar el pacto y ponerlo en práctica, iba a ser recibido como nación y también como iglesia bajo el gobierno del Señor. Como ya conocemos, cuando Moisés consultó al pueblo si aceptaba o no el pacto de Dios, la multitud entusiasmada dijo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Entonces, fue por esa promesa de obediencia que aceptaron a Dios como soberano. Y se convertirían en súbditos de la autoridad de Dios, en su especial tesoro sobre todos los pueblos, como lo dice Éxodo capítulo 4, versículo 5 y 6. Y también sería reino de sacerdotes. Realmente, qué hermoso, hermanos. Qué privilegio que tuvo Israel. Usted sabe que los sacerdotes eran sabias y que además de educar al pueblo, eran jueces, eran médicos y también intercedían ante Dios por el pueblo. Es que esas son las cosas hermosas y promesas tan bonitas que el Señor entregó a su pueblo por amor. Israel dependía estricta y únicamente del gobierno de Dios. Este gobierno, mis hermanos, se fundamentaba en los principios, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, cuando hablamos del gobierno de Dios, estamos hablando de teocracia. Mira, el término teocracia es un término compuesto y derivado de la lengua griega, donde teo significa Dios y cracia significa gobierno. La teocracia es un sistema gubernamental donde Dios es el gobierno, o es un gobierno que deriva su poder directamente de Dios. La nación teocrática se rige por las leyes de Dios y no acepta otras leyes. Tampoco acepta otro tipo de gobierno, ya sea democrático, dictadura o monarquía. Y en este tipo de gobierno se había convertido la nación de Israel al aceptar a Dios como su gobierno. Es decir, que Israel era una verdadera teocracia. Claro, como ya te lo contamos anteriormente, Israel ya había firmado el pacto con Dios. Así lo hemos estudiado en la lección número 5 también. Y había aceptado sus leyes. Y ahora era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. Y tanto Moisés como los 70 ancianos y los jefes de los jueces hacían cumplir solamente la ley de Dios. Es decir, que ellos no tenían autoridad para emitir leyes a la nación. Hoy, mis hermanos, no existe ningún país geográfico en el mundo que sea gobernado directamente por Dios. La única nación teocrática que existe es el Israel espiritual, que sigue siendo gobernado por Dios. Y la teocracia perdura en el pueblo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces el pacto con Cristo a través de su sangre derramada en la cruz, aceptas obedecer únicamente a Dios.
aceptas obedecer el decálogo de los 10 mandamientos de la ley de Dios, entonces eres incorporado al gobierno de Dios y te conviertes en su especial tesoro del reino santo de sacerdotes. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Después de hacer un pacto con Dios, ¿a qué gobierno se incorporó Israel como nación? Se incorporó al gobierno de Dios, mis hermanos. ¿Cómo se llama comúnmente este tipo especial de gobierno? Se llama gobierno teocrático. Pregunta número 3. La pregunta 3 dice: ¿desde qué lugar el Señor como su líder se comunicó y dio instrucciones al pueblo? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 22. Y de allí me encontraré contigo y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El lugar santísimo del santuario era el lugar del trono del Señor Jesús y de su gobierno en Israel. El arca, con el propiciatorio y sus querubines, formaban el trono de Dios en la tierra, que estaba en medio de Israel. Es que el arca del pacto era un mueble en la cual estaba la ley con la cual Dios juzgaba al hombre. Y es tan interesante conocer que la verdad de Dios no ha cambiado en todos los siglos, sino que es la misma. Lo que sucede es que se presenta en diversos periodos y según las necesidades del ser humano. Entonces, era en el lugar santísimo en el cual Dios se manifestaba al sumo sacerdote una vez al año, de manera visible y majestuosa, como en la nube que ocultaba y a la vez revelaba su gloria, como lo dice Éxodo capítulo 25, versículo 22. Entonces, era desde allí, desde donde el Señor Jesús comunicaba las instrucciones al pueblo. Era desde allí que Dios se comunicaba como el sumo sacerdote, quien tenía piedras preciosas en el pectoral, luego del cual hacía conocer al pueblo el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora, la palabra Shekinah, que significa habitación, denotaba esta manifestación divina, como lo señala 2 Samuel capítulo 6 versículo 2. El lugar santísimo en el cual Dios se manifestaba era una representación de su carácter y también de su voluntad. Su justicia y su misericordia, que son la expresión de su santo carácter y de su santa voluntad. Aquellos elementos se manifestaron a través del arca del pacto, con sus 3 elementos. En aquel impresionante lugar moraba el gran Yo Soy, que es Cristo Jesús, o el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la luz que brilla entre los querubines, sobre el propiciatorio del arca. Es el Señor que moraba en el lugar santísimo, donde se encontraba la justicia y la misericordia divina. La justicia, que es la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Y el propiciatorio, que representaba la gracia de Dios, es decir, la misericordia. Entonces, Dios es justo, pero también es misericordioso. Y ambos elementos forman en conjunto la esencia del carácter divino de Dios. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Desde qué lugar el Señor, como su líder, se comunicó y dio instrucciones al pueblo? Desde el lugar santísimo, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. El subtítulo dice: ayuda administrativa. Considerando la gran cantidad de personas, qué buen consejo le dio Jetro a Moisés con la condición que Dios lo ordenara. ¿Estuvo el pueblo de acuerdo con esta propuesta? Vamos a estudiar Éxodo capítulo 18, versículos del 21 al 23, que dice lo siguiente: además escoge tú
de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así te será ligera la carga, y ellos la llevarán contigo. Si lo hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás resistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Deuteronomio capítulo 1, versículos 3 y 14 dice: Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, y entendidos, y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. El pueblo de Dios vivía en teocracia, y el liderazgo humano que recayó en Moisés llevaba todas las cargas del pueblo de Israel. Pero en realidad era demasiada la carga que el libertador se empeñaba en llevar solo, y definitivamente que esas cargas saturarían a Moisés físicamente. La nación era grande, como lo vimos en la lección número 6, que fueron 613,550 personas, sin contar a los levitas, las personas que esperaban su turno para que Moisés los atendiera. Y Moisés estaba desde la mañana hasta la tarde solucionando problemas del pueblo y consultando a Dios, dice la palabra del Señor. Así lo dice Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 16. Imagínate cómo terminaba de cansado físicamente Moisés. Israel estaba acampando en el Sinaí. Entonces la administración de Israel definitivamente necesitaba de ayuda. Y Jetro da un buen consejo a Moisés. Jetro era su suegro. Era madianita. También era del linaje de Abraham. Este hombre era sacerdote de Madián y conocía la palabra de Dios. Él tomó sacrificios y holocausto para el Señor. Y luego de ver a Moisés y el gran número de personas que asistían a él para encontrar solución a sus demandas, Jetro se queda sorprendido y dice: ¿qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué estás solo? Jetro era una persona llena de sabiduría. Ya te dije que conocía la palabra de Dios, porque era sacerdote en Madián. Indirectamente le estaba diciendo a Moisés: tienes que distribuir las responsabilidades. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? La respuesta fue que el pueblo venía a él para consultar a Dios. Declaró las ordenanzas de Dios. Eso fue lo que dijo Moisés. Claro, es que la gente consideraba a Moisés calificado para hablar en nombre de Dios. No acudían a él como habían acudido a los jueces que conocían en Egipto, sino que lo consideraban el portavoz instituido por Dios. Entonces le da unos consejos. Le dice: mira, Moisés, lo que haces no está bien. El pueblo es demasiado para ti. Y tú solo no puedes hacer todo. Por lo tanto, vas a terminar enfermo. Vas a terminar acabado. Y tú, como líder de Israel y portavoz de Dios, tienes que cuidar tu salud. Yo te aconsejo, le dijo Jetro, que consultes a Dios este asunto y que escojas tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituye a estos sobre ellos caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Además jugarán al pueblo todo el tiempo. Entonces, cuando el asunto sea grave, que te lo traigan a ti. Deja a ellos que juzguen los temas menores. Así te será ligera la carga. Y ellos la llevarán junto contigo. Ahora mira, Moisés, si haces esto y Dios te lo mandare, tú podrás resistir. Y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar.
Así lo dice Éxodo capítulo 18, versículo del 21 al 23. Entonces Jetro no solo le aconsejó a Moisés que eligiera varones de virtud, sino que hizo una lista de cualidades que debían tener estos varones: piedad, integridad moral y honradez. Su concepto del carácter de un verdadero juez era casi completo. Preguntémonos, hermanos, ahora, si en estos tiempos se pidieran esas cualidades en la elección de hombres para puestos de responsabilidad en el gobierno, se incrementaría la fortaleza de una nación. Entonces, el sistema planteado por Jetro garantizaba un trato justo para todos. Los asuntos de menor importancia podían ser decididos por quienes encabezaban la familia o por los jefes de 10. Y los casos más difíciles serían referidos a la autoridad inmediata superior o tribunal de apelación, que también se llaman. Los asuntos de una naturaleza más seria serían llevados a los jefes de millares. Jetro estaba convencido que su planteamiento hecho a Moisés era bueno, pero también era respetuoso de la decisión que él mismo debería tomar, teniendo en cuenta la agotadora responsabilidad que tenía y de la obediencia de Moisés a Dios. De hecho, que Jetro fue inspirado por Dios para aconsejar a su yerno. Entonces Moisés escuchó a Jetro y consultó a Jehová, y Dios aprobó el plan de Jetro. Deuteronomio capítulo 1, versículo 3 y 14 dice que luego Moisés informó al pueblo, y el pueblo estuvo de acuerdo. El pueblo aceptó el plan. Bueno es hacer lo que has dicho, dijo el pueblo. Entonces, Moisés escogió a varones de todas las tribus de Israel, de acuerdo a las virtudes que Jetro le había aconsejado. Luego los puso por jefes, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Es decir, era todo una jerarquía. Ellos juzgaban asuntos menores y los más difíciles los traían a Moisés. De esa manera disminuyeron las actividades para Moisés y también el tiempo de espera de la gente en la atención de sus demandas. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? Considerando la gran cantidad de personas, qué buen consejo le dio Jetro a Moisés con la condición que Dios lo ordenara. El consejo fue que tenía que distribuir las responsabilidades con varones sabios. ¿Estuvo el pueblo de acuerdo con esta propuesta? Claro que estaba de acuerdo, porque el plan era bueno para ellos. Pregunta número 5. El subtítulo dice ayuda administrativa. ¿Qué preparación para el servicio recibieron los 70 ancianos? ¿Qué don especial le dio el Señor a quienes iban a compartir la carga de tomar decisiones en el liderazgo? Vamos a estudiar el libro de Números, capítulo 11, versículos del 16 al 18. Primera parte. Entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la congregación, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, pero dirás al pueblo: santificaos por la mañana. Jetro vio un agotamiento físico en Moisés, debido a la recargada labor de casos que atendía diariamente. El pueblo era muy numeroso. Entonces su suegro Jetro propuso a Moisés un plan para que le ayudara en la administración de la nación. Moisés había aceptado el plan y había consultado a Jehová, y Dios había aceptado la petición de Moisés. Ahora imagínate, ¿qué le dijo Moisés al Señor? Padre Santo, soy humano y no puedo con toda la población. Israel tiene más de 600,000 personas. Así que por favor acepta la propuesta que mi suegro me ha sugerido. Entonces el Señor en su divina misericordia le dice: está bien, Moisés, yo te voy a ayudar. Y el libro de Números, capítulo 11, versículos del 16 al 18, señala que Dios le dijo: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales,
y tráelos a la puerta del tabernáculo de la congregación y esperen allí contigo. Dios iba a incorporar a la administración de su pueblo hombres sabios, expertos, de entre los principales de Israel. Estos varones eran hombres de mucha experiencia que actuaban con toda transparencia y de acuerdo a la ley de Dios. 70 ancianos fueron nombrados para ayudar a Moisés. Mira, este grupo de 70 ancianos continuó luego durante toda la historia de Israel. ¿Y sabes qué sucedió? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, se denominaba Sanedrín. Era el consejo de ancianos. Claro que la mayoría de estos líderes ya no tenían las mismas cualidades que tuvieron los 70 ancianos escogidos por Moisés. Pero siempre había un remanente que era obediente y fiel a Dios. Y fue el Sanedrín que en la víspera de la celebración de la Pascua se reunió y decidió dar muerte al Señor Jesucristo. Es que ellos eran los líderes del pueblo de Israel en ese momento. Eso era lo que sucedió en ese periodo. Ahora, Moisés, con el permiso de Dios, escogió a estos 70 ancianos para que compartieran con él las responsabilidades del pueblo. El primer llamado de los ancianos era estar allí con Moisés, delante del Señor. Ellos eran su apoyo y su fuerza. Los ancianos debían tener el mismo corazón, la misma visión, el mismo espíritu que estaba con Moisés. Es decir, que la preparación que debían tener era espiritual. Caso contrario, no habría un acuerdo entre el liderazgo de la nación. Por lo tanto, Moisés tuvo mucho cuidado en escoger como ayudantes a hombres dignos, de sano juicio y de experiencia también. Moisés no debía elegir a hombres que se volvieran ancianos. Es decir, que estaban viejos físicamente o que eran de edad avanzada. Y muchas veces nos podemos confundir nosotros al pensar de esa manera, sino que eran hombres que fueran conocidos como ancianos por su sabiduría. Eran expertos. Tenían muy buena conducta y tenían su ministerio, que predicaban la palabra de Dios a otros. Como ya te lo dije, eran preparados espiritualmente y fieles a Dios. Los ancianos son hechos por Dios, pero reconocidos por el hombre. Eso es también lo que el Señor exige hoy dentro de su iglesia. Directores y ancianos sabios, de conducta intachable, responsables desde todo punto de vista. El director de iglesia debe ser el primero en llegar al templo, animar a los hermanos, escucharlos, hacer propuestas al pueblo de Dios. Eso era lo que Moisés observó en estos 70 ancianos. Y así también lo dice Elena G. de White. Ella dice que expuso algunas de las cualidades que capacitan a un hombre para ser un sabio director de la iglesia. Deuteronomio capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que Moisés, luego de seleccionarlos, los instruyó. Y les dijo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuera difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. ¿Y con qué ley juzgaban estos hombres? Juzgaban con las leyes de Dios, mis hermanos. ¿Había preferencia por alguien? Claro que no la había, porque quien juzgaba era Dios a través de sus leyes. Todo este proceso formaba parte de la administración, tanto civil como religiosa, de la nación de Israel. Y pasó casi un año el pueblo en el Sinaí, donde el culto tomó una forma precisa y definitiva. Claro que la construcción del tabernáculo se inició un año después de la salida de Egipto,
es decir, a inicios del segundo año. Recordemos que en este periodo se produjeron varios hechos en cuanto a la organización, tanto civil como religiosa. Por ejemplo, la consagración de los sacerdotes, las leyes que dio el Señor, los estatutos, las ordenanzas, entre otros, que comenzaron a regir a la nación y en la cual se observaba cómo se organizaba y se preparaba el pueblo de Dios para entrar a la tierra de Canaán. ¿Cuál sería, hermanos, la respuesta aquí? ¿Qué preparación para el servicio recibieron los 70 ancianos? Recibieron una preparación para juzgar de acuerdo a la ley de Dios. Era una preparación espiritual. ¿Qué don especial les dio el Señor a quienes iban a compartir la carga de tomar decisiones y el liderazgo? Les dio el mismo espíritu de Moisés. Pregunta número 6. El subtítulo dice, jueces y líderes elegidos. En el siguiente periodo, después del asentamiento en Canaán, ¿a quién llamó el Señor para dirigir al pueblo? ¿Qué tendían a hacer y cómo lidió Dios con la situación? Vamos a estudiar el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo del 16 al 19, que dice lo siguiente. Mas Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los saqueaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová era con el juez, y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que oprimían y afligían. Mas cuando el juez moría, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no desistían de sus obras, ni de su obstinado camino. El pacto que Dios hizo con Israel tenía una condición, ¿verdad? ¿Cuál era la condición? La condición era la obediencia, era obedecer la ley del Señor. Entonces, la administración de Israel se realizaba por hombres que hacían cumplir la ley de Dios. Es decir, en el nombre y por la autoridad de Dios. Y allí encontramos a Moisés, a los jueces, a los ancianos, a los jefes. Eso quiere decir que aquellos hombres a quienes Dios designaba para que hicieran cumplir su ley, no tenían ninguna autoridad para legislar sobre la nación. Es decir, que ellos no podían emitir leyes. Entonces, de la obediencia del pueblo dependía la existencia de Israel como nación. En otras palabras, el Señor le dijo a Israel, si me obedeces, yo te cuidaré de tus enemigos. Si no me obedeces, te abandonaré y te dejaré a merced de tus enemigos. Ahora, debido a su gran amor por la niña de sus ojos, de siglo en siglo o de periodo en periodo, Dios levantaba hombres inspirados para que instruyeran y también para que defendieran a su pueblo. Estos hombres eran sabios y ellos harían cumplir sus leyes. Estos valientes hombres formaban parte del remanente de Dios, que era fiel al Señor. Y eran enviados para rescatar y librar a los israelitas de sus calamidades, de la idolatría y de sus enemigos. Pero cuánto amor, hermanos, demostró Dios a Israel. Mira que Dios le envió líderes, jueces, para que su pueblo no se pierda. Eran sabios estos hermanos. Pero el pueblo no correspondía a Dios. Constantemente caía en idolatría. Los hijos de Israel no oyeron a sus jueces en temas espirituales, sino que se rebelaban contra Dios. Ellos querían jueces como líderes políticos y militares, mas no como líderes espirituales. Los jueces o líderes eran capaces de dirigir a Israel en hechos dramáticos de liberación, porque Jehová estaba con el juez. Pero, claro, el líder es humano, por lo tanto es mortal. Y cuando el líder moría, el pueblo corría a su idolatría. Corría a adorar a dioses ajenos.
Es decir, que no era capaz de obedecer a Dios por su propia cuenta. No había dominio propio, sino que se volvía idólatra. Y caía una vez tras otra en apostasía. Y también caía en castigo. Jueces capítulo 2 versículo 19 dice: mas cuando el juez moría, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no desistían de sus obras, ni de su obstinado camino. Hermanos, el pueblo miraba al mundo y quería ser como el mundo. Pero el remanente de Dios gemía y clamaba a Dios cuando se veía amenazado por otra nación. Pero a pesar de la desobediencia del pueblo en sí, Dios siempre estaba con ellos. Mis hermanos, la mentalidad de todo hijo de Dios debe permanecer siempre en obediencia al Señor. Podemos estar de ciudad en ciudad o de lugar en lugar, pero siempre el corazón y la mente debe ser de fidelidad a Dios. ¿Cuál sería la respuesta? En el siguiente periodo, después del asentamiento en Canaán, ¿a quién llamó el Señor para dirigir al pueblo? Llamó a jueces y líderes. ¿Qué tendían a hacer y cómo lidió Dios con la situación? Instruían al pueblo para que no se pierda. Pero cuando no había líder en el pueblo, éste caía en apostasía y era castigado. Pregunta número 7. El subtítulo dice: Dios el centro de autoridad. Aunque docenas de hombres ocuparon puestos ejecutivos, ¿quién siguió siendo el centro de autoridad y gobierno de la nación? ¿Cuán cercano y constante fue el Señor al guiar y gobernar a su pueblo? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará hasta la muerte. Isaías 48, versículo 17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña para provecho, que te conduce por el camino que debes andar. Jesús es mi capitán, dice una hermosa alabanza. Israel fue el pueblo escogido de Dios, fue la niña de sus ojos, como siempre lo decimos. Y como también lo dice el título de este hermoso libro, ¿no es cierto? Como la niña de su ojo. Muy bien. Israel tenía la mejor organización de todas las naciones. Era una administración muy ordenada, que incluso se reflejaba hasta en la economía familiar. Es decir, que todo lo que Dios proveyó a su pueblo fue para su provecho, para que su pueblo no se pierda, sino que anduviera en los caminos correctos. Dios era la autoridad del pueblo, era el centro de la autoridad y del gobierno, era el soberano, era el rey de Israel. Y donde Moisés era el máximo líder visible de la nación, que hacía cumplir las leyes del Señor. Y por debajo de Moisés habían 70 ancianos que asistían a Moisés en la administración. También habían sacerdotes que consultaban a Dios en el santuario. Habían jefes, habían príncipes que gobernaban sobre las tribus. Y debajo de estos jefes o príncipes estaban los jefes de millares, los jefes de 100, los jefes de 50 y los cabos o jefes de 10. Finalmente habían funcionarios que se empleaban para actividades especiales. Entonces, mis hermanos, hoy también el Señor provee todo a su pueblo. El Señor nos provee de personas sabias que instruyan a su pueblo, también para que no se pierda. El Señor nos da muchas bendiciones que Él mismo ha prometido. Él nos bendice materialmente y también de manera espiritual. Por lo tanto, debemos ser fieles a Él. No nos apartemos de sus caminos. Jamás se te ocurra, mi querido hermano, apartarte de los caminos del Señor. Tú mismo estás viendo qué consecuencias trae alejarse de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta?
aunque docenas de hombres ocuparon puestos ejecutivos, ¿quién siguió siendo el centro de autoridad y gobierno de la nación? Fue Dios, mi querido hermano. Cuán cercano y constante fue el Señor al guiar y gobernar a su pueblo. Todo lo que Dios proveyó fue para provecho del pueblo y para que no se pierda. Él estuvo muy cerca de su pueblo, hermanos. Hermanos, Israel se encontraba en el Sinaí. Y es que Dios educaba al pueblo desde que salieron de Egipto. Y su organización fue extraordinaria. La distribución de las tribus fue perfecta. Esa distribución fue en grupo y estuvo al mando de jefes. La organización era muy ordenada, donde después de Dios estaba Moisés como su representante. Luego se organizó el consejo de ancianos con 70 hombres. Le seguían luego los sacerdotes y príncipes. Después de ellos estaban los jefes de millares, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Y para finalizar estaban los funcionarios que se encargaban de actividades especiales. Israel había aceptado el pacto de Dios y lo reconoció no solo como Dios, sino también como su rey. El Señor era el centro de la autoridad y el gobierno, y su morada estaba al centro de todo el campamento. Esa forma de gobierno se denomina teocracia, que significa el gobierno de Dios. Israel aceptó ser súbdito del Señor y estaba sujeto a las normas divinas, al cumplimiento de la ley de Dios. Claro, el Señor utilizó hombres para que ejecutaran sus ordenanzas, en donde Moisés era el líder. Pero llegaría el momento que Moisés no se abastecía en atender a todo el pueblo. Recordemos que la nación de Israel contaba con una población de poco más de 600,000 personas. Entonces, cuando es visitado por su suegro Jetro, padre de Séfora, le sugiere consultar a Dios para que incorporara al gobierno a personas idóneas, capaces y sobre todo temerosos de Dios, de todas las tribus de Israel, para compartir las responsabilidades de la administración. Y Dios aceptó la petición de Moisés. Entonces fueron 70 ancianos llenos de sabiduría y experiencia que Moisés eligió para esta tarea. Además, el Señor eligió a líderes y jueces para que instruyeran al pueblo y para que dirigieran la ejecución de las leyes. Y esto era de siglo en siglo. Solo que el pueblo siempre caía y se sumergía en apostasía. Entonces, Israel fue, hermanos, una nación teocrática. Ahora, geográficamente hablando, hoy ya no existe ninguna nación teocrática en el mundo. La única nación que vive en teocracia es el pueblo espiritual de Dios. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Por qué somos nación teocrática? Porque somos guiados por Dios, por sus leyes, porque obedecemos su santa ley de Dios, mis queridos hermanos. Que Dios nos bendiga grandemente y que tengan un feliz sábado, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo a la distancia. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Dios los bendiga. Y no sintáis tristes que por si usted quiere saber cómo preparamos este jugo, tenemos un canal de YouTube que está a mi nombre, Noemí Isabel Vargas de Lao. Tenemos la explicación detallada donde tú puedes también aprender primero, practicarlo y después dar de beber esta agua maravillosa, porque descrito está en su palabra.
la hoja será para la sanidad de las naciones. Y todo este tiempo hemos comprobado que el médico de los médicos, sanador por excelencia, es nuestro Dios. Y su mejor método está en la naturaleza. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por su atención. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Te amamos tanto porque sentimos tu presencia y el cariño que nos das a través de los detalles, Señor, de la manifestación de tu poder. Somos tus hijos, no nos sueltes, Señor. Ayúdanos según nuestras necesidades. Te encomendamos por cada hijo tuyo en el país donde se encuentre, en el lugar más remoto a donde pueda llegar este video, a nuestros hermanitos. Fuertes abrazos, reconfortándonos unos con otros, Señor. Estamos aquí siguiendo tus pisadas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.